de un tiempo. Y a veces no se da el encuentro, como le decía un hermano, a veces yo estoy y vos no estás, o al revés. Así que hoy hay una coincidencia, porque nos encontramos todos. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir. Quiero transmitirle una buena noticia y también saludos. La última vez que le mencioné aquí en este lugar, le comentaba de la salud del hermano Jaime Burner, nuestro querido hermano que está en Paraná, en los ríos misioneros escocés, y que tuvo que suspender su visita en Posadas por una cuestión de salud. El viernes estuve conversando con él, está evolucionando muy bien su salud, ya puede moverse con más libertad. Se había operado de los ojos, de catarata, y estaba en ese proceso. Le impedía muchas cosas, por eso no había venido. Y hablando con él, además me hizo un comentario, primero que siempre tiene en cuenta en sus oraciones, ¿no? Tiene una ligación muy particular con esta congregación, conoció prácticamente de sus orígenes la congregación acá, así que siempre recordando. Y también estaba en programar su agenda de compromisos ya para el año que viene, un hombre que tiene mucho compromiso en diferentes lugares de su ministerio en Argentina y fuera de la Argentina, y que en ese programa vamos a estar incluidos, si el Señor permite, en el año que viene. Ya no va a avisar con tiempo. También le transmití de que va a tener que venir con mucho tiempo para que podamos disfrutar realmente, porque la última vez que estuvo con nosotros fue en el año 2018. Ya pasaron 7 años, ¿no? Mucho. Así que bueno, sigamos orando por él, por su recuperación, y que el Señor le mantenga con esa vitalidad y esa lucidez. Ahora el 22 de noviembre cumple 84 años, hermano. Y es un instrumento en la mano del Señor verdaderamente con sus ministerios. Así que mucho saludo de parte de él para nosotros. Vamos a seguir, hermano, considerando la carta del apóstol Pablo. Estamos en el libro de Primera de Corintios. Vamos, como decía, a través de la Biblia, un ministerio que dice vamos viajando lentamente a través de Primera de Corintios. Deteniéndonos en todos los versículos posibles para que realmente sea de provecho para nosotros la enseñanza. Primera de Corintios, el escritor es el apóstol Pablo, año 57 de la era cristiana aproximadamente. Su carta está dirigida a esa congregación en las regiones de acá, de Corinto. Él fue el instrumento usado por Dios para que allí se estableciera un testimonio local. Estuvo allí ministrando, dice la Biblia, en capítulo 18 del libro de los Hechos, 18 meses en ese lugar. 3 años después, estando él en Éfeso, recibe información de situaciones no agradables que pasaban en la congregación, y también una carta sobre preguntas, sobre temas puntuales, y él en esta carta hace las dos cosas: corregir aquellas cosas que estaban mal y también dar respuesta a las preguntas que le hicieron. Podemos dividir fácilmente la carta en los capítulos 7 en adelante, él empieza a responder a las preguntas que le hicieron. Todavía nosotros estamos en el capítulo 3, este párrafo de su carta, que empieza en el capítulo 1, justamente va, el primer tema a tratar del apóstol Pablo es la división en medio de la iglesia del Señor, que abarca el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 21. Podemos ver claramente que él está tratando ese tema con diferentes matices,
pero ese es el tema que él está tratando. Hemos considerado la última vez el versículo 9. Antes él había recriminado nuevamente su condición espiritual, diciéndole que eran niños, que no habían crecido lo suficientemente espiritualmente y también vivían de alguna manera influenciados por las obras de la carne, carnales. Qué título que no quisiéramos que nos pusieran, ¿no? Pero verdaderamente existe. Han pasado muchos siglos de esta carta, ¿no? Y la experiencia de la Iglesia del Señor sigue habiendo niños carnales y personas maduras espirituales. Ojalá todos pudiéramos estar en la condición de hombres maduros espirituales, porque eso evitaría muchos inconvenientes en medio de la iglesia. ¿Cómo se manifestaba su condición de niños espirituales? Él lo dice en los primeros versículos. Se manifestaba en que habían creado partidismo detrás de nombres: Pablo, Apolos y Cefas. Pedro, el nombre arameo. Algunos decían: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Apolos, otros: yo soy de Cefas. Y los que más espirituales se consideraban: solamente somos de Cristo. Que en realidad, en ese contexto, no significaba exactamente espiritualidad, sino significaba una actitud sectarismo. Cuidado también con eso. A veces el sectarismo tiene un halo de santidad, ¿no? Inclusive los nombres que nos solemos poner, las denominaciones, tienen, cuando más rimbombante es el nombre que nos ponemos, parecen más espirituales, ¿no? Y no es así. El nombre no tiene nada que ver con lo que realmente somos. Y lo que somos se demuestra en nuestro accionar, ¿no? Y allí se demostraba en el accionar de ellos. Cómo estaban actuando y causando un serio problema a la congregación. Y se habían enrolado detrás de esto. Pablo, por eso en los primeros versículos, recuerda su accionar, que él fue el instrumento que llegó a ese lugar, como ya hemos dicho, y fue el que llevó el mensaje de buenas nuevas allí. Él recalca que fue una actividad llevada a cabo por la gracia de Dios que le permitió a él llegar ahí. Y él plantó, dice: yo planté, toma figura del árbol, de la botánica. Dice: yo planté, Apolo regó, porque Apolo llegó después que él. Y Apolo regó en el sentido figurado, que llevó las enseñanzas por aquella semilla que había sido plantada y que ya había germinado en el corazón de ellos para salvación. El riego tenía que ver con el crecimiento espiritual. Eso sabemos fácilmente cuando miramos una planta. Plantas una semilla, crece la semilla, y si no te ocupas de ella, no va a crecer. Bueno, la enseñanza que llevó a cabo Apolos tuvo ese propósito, y realmente dice la Biblia de Apolo que cuando él llegó allí era muy útil en su ministerio y que fue de mucha utilidad en ese lugar. Vamos a leer nuevamente, yo estoy mencionando mucho. Siempre es bueno leer el contexto, y para entender lo que pasaba en Corinto, hay que entender o leer Hechos 18. Dice en versículo 27 del capítulo 18 de Hechos, dice, hablando de Apolos:
Y queriendo él pasar a calle, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. La utilidad de el que fue regando la semilla que había sido plantado por Pablo, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y Pablo, poniendo las cosas en su lugar, dice el versículo 9, el que planta y el que riegan son una misma cosa. ¿Qué son? Él lo había dicho anteriormente, siervos, colaboradores de Dios. Versículo 5, servidores. ¿Qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Es importante, hermanos, reconocer la actividad que llevan a cabo nuestros hermanos y cuán grato es para nosotros poder acordarnos de aquellos que nos trajeron el mensaje de salvación o nos llevaron el mensaje de salvación. Siempre recuerdo con mucha gratitud de parte de mi familia que el Evangelio llegó ya hace va a ser 90 años ahora, y en General Artigas, Paraguay, cuando un misionero argentino, correntino, y hablaba guaraní, Dios le dio esa facilidad y él fue el que llevó el mensaje allá. El hermano Marcos Amén, un siervo del Señor, plantó la semilla en el corazón de mi bisabuelo, que fue salvo, mi abuelo, mis tíos, mi mamá, y después otros fueron regando también eso. Es bueno acordarnos de eso y dar gracias al Señor por esos instrumentos, pero lo que está mal es cuando sobrevaloramos eso y termina siendo más importante esas personas que realmente a quien esas personas nos anunciaron que es Cristo, ¿no? Ahí está la centralidad. No debe haber otro héroe para nosotros, vamos a decir en el término, que la persona del Señor Jesucristo. Hay que reconocer a nuestros hermanos que nos trajeron, pero no sobredimensionar o sobrevalorar al punto tal que por ese hecho causemos divisiones, ¿no? Muchas veces tiene que ver con nuestra imprudencia de los propios siervos que en el egoísmo, en la egolatría, exigimos o pretendemos que nos pongan en una consideración que no es tal. Pablo dice que era Pablo y Apolo, servidores, por medio de los cuales habéis creído, y según lo que a cada uno concedió el Señor. A Pablo le concedió sembrar la semilla, a Apolos le concedió el Señor el de regar, y versículo 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. La preponderancia y la importancia del obrar de Dios en dar crecimiento a la iglesia del Señor. Él es en todo y sobre todas las cosas Dios. Sigue diciendo, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esta recompensa será, lógicamente, el día del tribunal de Cristo, cuando Dios premie la labor de sus siervos mientras estuvieron aquí en la tierra. Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. La palabra colaborador es alguien que está a la orden de otro superior, no en igualdad de condición, sino está a la orden de otro superior. ¿A la orden de quién? De Dios. Alguien que está al servicio de alguien superior y sigue las instrucciones
de alguien superior. Y ahora usa otra figura nuevamente de la agronomía. Dice, vosotros sois labranza de Dios, es decir, donde Dios está trabajando como un campo que está cuidando. Edificio de Dios es donde Dios mora. La iglesia es el edificio de Dios, no la figura, donde Dios mora a través de su Santo Espíritu. Mora en nosotros como propiedad de Dios y mora en medio de nosotros como casa de Dios. Después vemos otro momento que dice templo de Dios, edificio de Dios. Dios mora en medio de su pueblo. Versículo 10. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Aquí el término perito arquitecto no es alguien que ha diseñado el plano del edificio, sino que un experto que ha recibido el plano e interpreta el plano y lleva a cabo lo que alguien diseñó. Y este alguien aquí diseñó en este contexto es Dios mismo, que en su soberanía diseñó lo que hoy está en el mundo y es la iglesia del Señor. Pablo, como un experto en interpretar el plano, estamos hablando en el sentido de la construcción, recibió eso y lo llevó a cabo, ¿no? Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, es decir, aquello que continúa. Si miramos, vamos a enfocarnos como para entender cuando se edifica un edificio, ¿no? Cuando se va a edificar un edificio, sobre todo las cosas que son de grandes dimensiones y va a llevar mucho para arriba, con muchos pisos, se hace grandes excavaciones, ¿no? Pero cuando se hacen las excavaciones vienen esas máquinas gigantescas, están ahí los hierros, todas esas cosas. Llegan a la altura de la base y después vienen otros y siguen colocando las columnas, las paredes, las ventanas. Es fácil entender, ¿no? De esa manera Dios provee a la iglesia diferentes personas para que en diferentes momentos de la iglesia del Señor que se expresa en la asamblea local vaya continuando en la edificación. No es lo mismo el que hace la base, el especialista, que el que después hace la colocación de las cerámicas, por ejemplo, aberturas y tantas otras cosas que se van en un edificio. Pablo utiliza la figura de un edificio y dice, yo puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica. Este término mire cómo edifica tiene que ver que debe observar con detenimiento el diseño original. Mire cómo se edifica, ¿no? Nosotros a veces estamos acostumbrados a la construcción así a lo que viene nomás. Generalmente, cuando construimos nuestra casa, hacemos nuestra medida de entendimiento y con los recursos que tenemos. Y después le vamos modificando. Mi casa tiene más reformas. A veces miro fotos, todavía un hermano me mostraba una foto de hace, nada más que hace 11 años atrás, ¿no? Y era tan diferente ahora. Y lógicamente en esa modificación a veces no te calza la ventana, el nivel va por cualquier lado, una puerta se abre sola, otra se cierra sola. Exacto. Mi casa, le comento, tiene esa dificultad porque el que puso el fundamento sabía menos que yo, evidentemente.
y la base estaban de nivel. Cuando se armó la casa, Dios mío, hasta ahora tengo problemas. No me entra agua ahora, en un momento estaba bueno. Por eso dice, mire cómo sobreedifica. Es decir, el que continúa edificando la iglesia con la doctrina, o como dice Judas 6, la fe dada una vez a los santos revelada en su palabra, tiene que seguir el lineamiento de el que diseñó el edificio. Y el que diseñó, dijimos, Dios, y Él lo determinó de antemano, y lo que sobreedifican debemos continuar con eso. Ese es un grave problema, en el sentido práctico que se da hoy en la iglesia del Señor. Si miramos la iglesia del Señor en sus diferentes manifestaciones y vamos al diseño original de la palabra del Señor, encontramos que hay extremadamente modificaciones en este último tiempo, porque justamente los que sobreedifican no han tenido el cuidado de mirar detenidamente cómo sobreedifican. La iglesia está infectada de muchas ideas humanistas hoy. La iglesia está infectada de muchas falsas doctrinas. Aún con la propia Biblia en la mano están torciendo la Escritura, y la sobreedificación es muy deficiente y está produciendo verdaderamente daños a muchas personas. ¿Cuánto cuidado debía tener Apolos, que vino después de Pablo, para que ese diseño original de Dios para su iglesia, él como colaborador de Dios continuara conforme a lo que Dios ya estableció? Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Qué importante es recordar y siempre estar insistiendo sobre él. ¿Quién es el fundamento? No son las personas, no son las doctrinas, no son las denominaciones, sino que el fundamento es Jesucristo mismo. Pablo, cuando fue a ese lugar y no estaba todavía visiblemente o activamente la iglesia del Señor en ese lugar, él recuerda en el capítulo 2 que cuando fue a ese lugar fue exactamente con el mensaje central. Y dice en el capítulo 2, versículo 2, el mensaje central y fundamental: pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguno, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo, que tenía mucha formación, tanta formación tenía que conocía el pensamiento filosófico de los griegos, que era muy popular en ese tiempo. El humanismo siempre estuvo en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, con mucho arte. Los griegos eran expertos en estas cosas. Pablo conocía el pensamiento de él, y es casi probable que él fue formado también en esa filosofía antes de ser salvo. Pero cuando llegó a ese lugar, él dice: no quise saber nada sino entre vosotros, o no me propuse transmitir otra cosa que no sea a Jesucristo, su persona, y a este crucificado, su obra. Su persona y su
obra. Hoy se establecen muchos movimientos detrás de personas, detrás inclusive de doctrinas o denominaciones, y se deja de lado lo central: Cristo, su persona y su obra. Volvamos unos cuantos años atrás, más o menos casi 5 años, y leamos lo que Pablo dijo cuando llegó a ese lugar. Dice el versículo 5 del capítulo 18 del libro de los Hechos: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Estaba por entero testificando a los judíos la persona de Cristo. Y esto era de mucha relevancia en medio de los judíos, porque ¿cuál fue el rechazo de los judíos hacia el Señor? No le reconocieron al Señor como el Cristo. Además, lo crucificaron porque Él dijo que Él era el Cristo, ¿no? Consideraron una blasfemia y por eso le crucificaron. Pero no solo acá, sino vemos que Pablo, desde el mismo momento de su conversión, desde el mismo momento de su conversión, en sus primeros pasos, que está relatado en el capítulo 9 del libro de los Hechos, vemos como él es confrontado en el camino por el Señor Jesucristo y habla con él personalmente, y él pregunta en el versículo 5 del capítulo 9 del libro de los Hechos, dice, el 4 dice: cayendo en tierra, una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice el versículo 20, después del encuentro con Ananías, después que recuperó la vista y después que fue bautizado, dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era Hijo de Dios. Que Jesús, quien le habló en el camino, era Hijo de Dios. Cuán importante, hermanos, es este mensaje. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Jesús realmente? Hay un grupo muy conocido por todos ustedes. Yo le voy a hacer una descripción de su forma de vestirse y ustedes le van a identificar quiénes son. Usan camisa, corbata, pequeños portafolios y andan golpeando las puertas, la mano, invitándole sutilmente y en forma seductora, con una muy buena sonrisa, le invitamos a estudiar la Biblia. ¿No? ¿Conocen esa gente? ¿O viven? Acá no hay. Sí, que acá hay. Están en todos lados. Están en todos lados. Y a veces somos demasiado ingenuos, hermanos, y demasiado educados con ellos. La educación en realidad no hay que perder ni con el diablo, pero a veces la educación termina siendo sinónimo de hipocresía, porque no decimos lo que tenemos que decir correctamente. Estos grupos justamente niegan la doctrina fundamental del fundamento de nuestra fe, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Siempre hay que aprovechar también, si tenemos la oportunidad de predicarle a esas personas. Pero hagan la pregunta crucial: ¿quién
es para ustedes el Señor Jesús. Y ahí empieza. Es el arcángel Miguel, es un ángel, es un profeta. Empieza de nuevo. Jamás dirán que Jesús es Cristo, porque ellos niegan. Ellos niegan exactamente que Jesús es el Cristo. Estamos hablando de lo que Pablo hacía en medio de los judíos, ¿no? Porque, como dijimos, los judíos rechazaron al Señor como el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso lo crucificaron. Pero el rechazo a esta verdad sigue en este tiempo y en medio de los judíos, porque nosotros no somos judíos. Sigue. Porque Satanás justamente lo que hace fundamentalmente es negar esta verdad. Pablo dice, el fundamento está puesto y no hay otro fundamento. No hay otro fundamento. Y el fundamento es la persona en primer lugar. Jesús es el Cristo. Nadie puede poner otro fundamento. Todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Y el apóstol Juan, hablando de hay que tener cuidado con aquellos que niegan quién es el Señor Jesucristo, dice lo siguiente, 1 Juan 2, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino que el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso sino que el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Fíjense que este no es un hecho menor. ¿Quién es el mentiroso? El que niega quién es Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es? Es anticristo. Claro, la palabra anti es oponerse a Cristo. El anticristo aún no está en el mundo. Por lo menos no tenemos noticia de que esté operando. Quizás sí, quizás no. Pero no está realmente conforme a lo que la palabra describe, ¿no? Porque dice que un día Satanás tomará una persona y será el anticristo en persona, obrando en el mundo. Es el periodo de tiempo conocido como la gran tribulación, que es aún futuro. Pero oponerse a Cristo, el espíritu de oposición a Cristo, estuvo desde el mismo momento que Él nació. Se manifestó durante su vida, se manifestó luego de su muerte y su resurrección. Tanto así que la carta del apóstol Juan, la primera carta y la segunda carta, tiene que ver mucho con esto. Que ya estaban los que hoy nosotros describimos de esta manera, tan elegante que andan caminando por ahí, ya estaban en la época apostólica negando que realmente el Señor Jesús es el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. Segunda de Juan, versículo 7-11. Al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, segunda Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo.
Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene el Padre y el Hijo. Y si alguno viniere a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? Es una pregunta. ¿Cuál doctrina? Que Jesús es el Cristo. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, cuidado con quien recibe en tu casa. Cuidado con quien recibís en tu casa. Tenemos muchos conocidos. Ejemplo, aquellos que profesan su religión o su fe católica, apostólica, romana, saben que ellos no niegan que el Señor Jesucristo es Dios. Es más, el credo de ellos empieza diciendo: creo en el Dios Padre Todopoderoso y en su Hijo Jesucristo, nacido de la Virgen Mujer. Sí. Están más cerca de la salvación, claro. Dios sabe realmente quién está más cerca, pero partiendo de esa declaración nada más que está. Pero cuidado con esto. Y a veces tenemos que lidiar con esto que son nuestros propios familiares. No sé si algunos tienen familiares así. Ahí se complica más todavía, ¿no? Pero, ¿quién es el que realmente hace eso? Es engañador y es... Hace miles de años, cuando Pablo estaba predicando allá, era muy relevante esto en medio de los judíos y sigue siendo relevante en la importancia en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? No debe ser considerado como algo secundario. Porque inclusive a veces tenemos la particularidad de decir: bueno, pero son buena gente, bueno, pero son educados, son amables. No, eso no es la discusión. O eso no es el tema. El tema es qué doctrina trae. El tema es de qué están diciendo quién es el Señor Jesús, realmente. Cuidado, y termina con una advertencia. El que recibe en su casa participa en sus malas obras. ¿Y quiénes son? Dice: engañadores y mentirosos. De querer asociar con ellos por educado, creo que ningún verdadero salvo ha de asociarse con esto. Pablo dice: el fundamento está puesto, y es Jesucristo, su persona, su obra. No solamente es importante su persona, sino también su obra. En el sentido de que su obra realizada en la cruz es todo suficiente para la salvación. Porque hay otros sutilmente que no niegan que el Señor Jesucristo es Dios. Sí, claro que es Dios, por supuesto, es el Dios hecho hombre, pero niegan la eficacia y la suficiencia de la obra de Cristo para salvación del hombre. Corintios, estamos ahí en 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y que su obra es suficiente para la salvación del hombre. Vuelvo a decir, hay algunos que no niegan que el Señor Jesucristo es Dios, pero niegan que la obra de Cristo es suficiente para la salvación del hombre. ¿De qué manera? Tenés que hacer buenas obras, tenés que guardar la ley, y particularmente cuidado con el de los 10 mandamientos, el cuarto, tenés que guardar el sábado, o si no, no sos salvo. Entonces la obra de Cristo no es suficiente. Ambos son engañadores, porque una media verdad es un engaño. Dije recién, los católicos no niegan que el Señor Jesucristo es Dios, ¿no? En su credo lo dicen. Pero ¿qué niegan ellos? Que la obra de Cristo no es todo suficiente para la salvación. Peor aún, agregan un nuevo mediador, siendo que 1 Timoteo dice hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí está otra vez reflejado su persona y su obra. Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Fíjense que ambas cosas tienen que estar verdaderamente en concordancia con la Escritura. Su persona y su obra, todo suficiente. ¿Qué dice el catolicismo? Hay un nuevo mediador, ¿no? ¿Quién es? María. Y hay más necesidad de la obra de Cristo, tus buenas obras. Sobre todas las cosas, guardar los sacramentos. Son 8, creo. Y tristemente, al final, aunque guarden los 8 sacramentos, no tampoco está garantizada tu salvación, porque hablan de un purgatorio, siendo que todos nuestros pecados han sido purgados en la obra de Cristo en la cruz, es decir, han sido llevados por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, ¿sobre qué fundamento estamos? Sobre la persona de Él es el Dios hecho hombre. Su obra es suficiente para salvación. Y no hay otro mediador, no hay otra mediadora. No hay institución ni persona que puede ni debe suplantar a la obra de mediador entre Dios y nosotros. Es el Señor Jesucristo. Su obra en la cruz es suficiente. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas 6, 1 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno predica,
os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y cuál era el evangelio que le había predicado el apóstol Pablo? Que Cristo es el Hijo de Dios y que su obra en la cruz es suficiente para salvación, porque justamente en la carta de Gálatas está la confrontación de la ley y la gracia, o la gracia y la ley. Ahí estaban los judaizantes también, aunque decían creer en el Señor Jesucristo, si no negaban ya al Señor Jesucristo como el Dios hecho hombre, si no estaban negando que la obra de Cristo era suficiente para salvación, porque estaba instando a los salvos a que además de creer en el Señor Jesucristo, deberían guardar la ley. Un evangelio diferente. Fíjense que es tan sutil, es muy sutil el engaño. Porque como decía el hermano Folovati, nunca se presenta en tu puerta y golpea la mano y dice, he aquí soy el error y vengo a traerte el error. No haces. No. Me presento trayéndote el error. Se presenta. Hermanos, debemos tener cuidado que el fundamento está puesto. Hemos visto dos aspectos de este fundamento. Su persona, su obra. Su resurrección también es importante. Pablo escribe justamente a los hermanos en Corinto, en el capítulo 15, donde él hace una defensa contundente en cuanto a la resurrección de los muertos y enfocándose en que Cristo resucitó. Y dice así, porque primeramente, versículo 3 que ya leímos, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Todos los versículos que antecede Pablo está diciendo que si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no resucitó, nosotros somos mentirosos al hablar de alguien que nos mintió, porque Él dijo que iba a resucitar y de hecho resucitó de los muertos. Y que así como Cristo resucitó, también nosotros un día vamos a resucitar. ¿Es importante hablar de la resurrección de Cristo? Sí que es importante. Porque hoy, particularmente los judíos y otros tantos más, siguen negando que el Señor Jesucristo es Dios, lógicamente. Siguen negando, además, que Él resucitó, porque aunque la prueba es tan evidente y contundente que hay una tumba vacía, sin embargo, se sigue negando en algunos lugares que Cristo resucitó. Es importante, hermanos, entender que estos son como los ángulos de ese edificio sobre el cual está fundamentada la iglesia del Señor. La persona de Cristo, la obra de Cristo, su muerte en la cruz por los pecadores y suficiente para la salvación, y también su resurrección gloriosa. Y como cuarto, dice el apóstol Pedro, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, ¿no? Tenemos
Vamos a leer Primera de Pedro, perdón. Leemos Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 4, dice: acercaos a él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas edificado, como casa espiritual y sacrificio y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la Biblia, contiene la Escritura, que aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. La principal piedra del ángulo. Sabemos que un edificio tiene 4 ángulos, ¿no? Y estas verdades que estamos recordando son justamente como los ángulos donde está apoyado todo el edificio. Y el cuarto es el señorío de Cristo. ¿Quién es el Señor? Él es Señor sobre todas las cosas. Hoy se leyó en la cena justamente un versículo relacionado a eso. Pero miremos antes lo que dice el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, justamente hablando en una audiencia compuesta particularmente y mayoritariamente por judíos, y muchos de ellos fueron instigadores de la muerte del Señor Jesucristo, porque consideraron una blasfemia que él dijo delante del sacerdote que le preguntó: dinos verdaderamente, ¿eres tú el Cristo? Y él dijo: tú lo has dicho. Seguidamente dijeron: ya ha oído su blasfemia, ¿qué más necesidad tenemos para crucificar? Pedro, unos días después, 40 días después de su resurrección, está hablando delante de una multitud que mayoritariamente conoció al Señor Jesucristo, y seguramente muchos de ellos le vieron al Señor Jesucristo, y otros que estaban allí seguramente fueron testigos de los milagros. Inclusive bien pudiera ser que allí hubiera alguien que fue favorecido del milagro del Señor, demostrando que era el Dios hecho hombre, porque solamente el Dios hecho hombre podía hacer lo que él hizo, como resucitar a muertos. O por lo menos podía haber estado allí testigos oculares de que Lázaro, que estuvo 4 días en la tumba y en estado de descomposición, a la sola palabra del Señor: Lázaro fuera, ven fuera, Lázaro salió. Pero sin embargo, cegado por el pecado e instigado por los judíos, y como brazo ejecutor los romanos crucificaron al Señor, pero ahora el Señor había resucitado y había cumplido su promesa de la venida del Espíritu Santo, y ese número 120 en el aposento alto que estaban esperando la promesa recibieron el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro, aprovechando ese momento único y exclusivo, predica el Evangelio, y al final, en el versículo 36, le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, el señorío de Cristo. Él es Señor sobre todas las cosas. Hoy leímos en la Cena del Señor, pero como no todos hemos estado en la Cena del Señor, vamos a leerlo nuevamente, porque nunca de más está, hermanos, de leer estos pasajes y tener en nuestra mente, y que sea en todo momento como una espada en nuestras manos para defendernos del ataque del enemigo, que en todo momento
está con la intención de negar estas verdades fundamentales: la persona de Cristo, la obra de Cristo, la resurrección de Cristo y el señorío de Cristo. Versículo 9 del capítulo 2 de Filipenses. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Pablo también dice en Corinto, donde estamos considerando y ya hemos pasado por ese versículo, él dice: y si hubieran conocido al Señor Jesucristo, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, el señorío de Cristo. Hermanos, nosotros hablamos del señorío de Cristo y seguramente al leer este versículo todos quisiéramos levantar nuestra voz y nuestras manos y decir amén. Ya sé que muchas veces, por no que le parecemos a algunos, reprimimos nuestra emoción. Pero te digo, hermano, si lees este versículo y no sentí una emoción particular en tu corazón de gozo, que Jesucristo el Señor, tenés un problema. Todavía no entendés suficientemente quién es el Señor. Él es el Señor sobre todas las cosas. Y lo dijo Él. Acá estamos leyendo las Escrituras, inspirada lógicamente por el Espíritu Santo de Dios, dicho por sus apóstoles, pero el Señor mismo lo dijo antes de ascender a los cielos en Mateo capítulo 28, en la última conversación registrada por Mateo con sus discípulos. Dice en el capítulo 28, versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, Mateo 28, 16, en el monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y las habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, está la gran comisión, ir por todo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén, hermanos. El que tiene todo poder, el que es el Señor sobre todas las cosas, no solamente está en esa posición, sino que está con nosotros y está a nuestro favor. Por eso dice: estoy con vosotros. Está a nuestro favor. Acá dice que algunos dudaban, ¿no? Le estaban viendo al Señor resucitado. Y era Él ya le había dado evidencia. A Tomás le mostró la mano y los costados, y los otros que estaban allí también le vieron. Pero dudaban. Y hermano, nosotros decimos: qué incrédulo que son estos, ¿no? ¿Cómo? Y a veces le acusamos a Tomás: no, qué incrédulo. Pero nosotros también, hermano, dudamos. Y decimos: intelectualmente tenemos la convicción, pero en la práctica, en lo que vivimos y cómo vivimos, demuestra de que estamos en un cono de sombra a veces y de dudas. Satanás pega un pequeño ladrido porque es como ese perro que ladra, pero ya no nos muerde y nos asustamos. Cuidado,
no desconozcamos, que Satanás puede hacer muchas cosas todavía porque el Señor le permite, pero no hacia nosotros. Él tiene limitación hacia su accionar hacia nosotros, no hacia el incrédulo. Cuidado, el incrédulo está liberado a lo que él quiera hacer, pero nosotros tenemos. Hermanos, Pablo dice: nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, y ese fundamento es Jesucristo mismo. Mateo capítulo 16. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál roca? ¿Sobre Pedro? No. Sobre la declaración que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor está hablando, la iglesia aún no estaba en el mundo. Y Dios habla, el Señor Jesús habla: yo edificaré. Tiempo futuro. ¿Cuándo empezó la edificación de la iglesia del Señor? El día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. ¿Y sobre qué fundamento? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. Hay una hermosa canción que dice: sobre la roca mi vida fundada está. Sobre la roca. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Hermanos, para terminar como síntesis de este verso 11 que consideramos hoy, debemos prestar mucha atención y reafirmar siempre esta verdad, que el fundamento ya fue puesto. Ya no hay necesidad de poner otro fundamento. Es Cristo. Y Cristo en sus aspectos fundamentales. ¿Quién es Él? El Dios hecho hombre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cualquiera que niega esta verdad ha de ser considerado conforme a lo que dice la palabra del Señor. Que leímos que son los que niegan esto. Son engañadores, son mentirosos y son agentes de Satanás, son el anticristo, se oponen a Cristo. Y nosotros debemos tener cuidado en recibirle a ese tipo de personas, porque si lo hacemos, nos involucramos en sus malas obras, es decir, engañadores y mentirosos y anticristo. Creo que no querramos participar o no queremos participar en su mala obra. Es verdad que a veces lo hacemos, como dije, por mucha educación y más grave, por ignorancia. No sabemos quiénes somos.
El Señor Jesucristo es Dios. Además, su obra en la cruz, todo suficiente para nuestra salvación. Cualquiera que niegue esa verdad, Pablo nos dice que son anatema. La palabra anatema no definí, pero ahora le digo. Significa enemigo de Dios. ¿Querés hacerte amigo de los enemigos de Dios? Pero que no. Entonces cualquiera que niega, por más nombre, lindo nombre que tenga, sugestivo nombre, si niegan esta verdad, son enemigos de Dios. Anatema. Lo tercero, Cristo resucitó de los muertos. Su resurrección es fundamental, porque si Él no resucitó, Él fue un gran engañador, porque Él dijo que iba a resucitar, y Él resucitó. Y si Cristo no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar, y somos, dice Pablo, realmente personas dignas de tenernos lástima, porque creímos en un mentiroso y creemos en una mentira. El Señor Jesucristo resucitó, y hay pruebas contundentes y evidentes que el Señor resucitó. Yo siempre hago esta pregunta, hermano: ¿usted cree que si el Señor nos resucitó y Satanás tuviera la oportunidad de encontrar el cuerpo del Señor, nos lo hubiera ya presentado hace rato para decirnos: acá está el cuerpo de que los romanos le crucificaron? ¿No? Jamás se pudo hacer eso. Pablo dice: más de 500 testigos le vieron al Señor resucitado. Y lo cuarto, hermanos, el señorío de Cristo. Él es Señor sobre todas las cosas. Y no comparte su trono con ningún ser mortal. Está sentado a la diestra del Padre. Hablando de la resurrección del Señor y de su señorío, el día de Pentecostés, Pedro cita la profecía del Salmo 110:1 y dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pablo dice que llegará el día en que toda lengua, toda persona, absolutamente todas, tendrán que doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y siendo Señor, es todopoderoso. Y está de nuestra parte. Esta es la gran bendición. Está de nuestra parte. Está con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, ¿sobre qué fundamento estamos? Sobre Cristo. Y todo lo excelente de su persona, su obra, su estado actual glorioso, glorificado, y lógicamente incluye la doctrina de Cristo. Es un tema que vamos a tratar seguramente más adelante en esta carta, que está expresado, es su pronta venida a llevarnos. Nadie debe poner otro fundamento del que está en la puerta. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permite compartir. Gracias por que nos concede este lugar. Gracias por la libertad que tenemos en este país para reunirnos. Gracias porque tenemos tu palabra en nuestras manos. Podemos abrirla, leer. Tú has dejado instrucciones precisas, verdades declaradas para nuestra fe, para nuestra confianza, para nuestro aliento, para nuestra consolación. Tantas cosas produce la palabra en nuestras vidas. Señor, el fundamento
está puesta de nuestra fe, nuestra esperanza. Y es tu Hijo Jesucristo en todos sus aspectos. Ayúdanos a valorar estas cosas y estar confiado y siendo consecuente también con estas verdades. Líbranos del engaño, líbranos del error, líbranos de ser participante en las malas obras de los engañadores, de los mentirosos y del espíritu del anticristo que sigue en el mundo obrando, negando quién es tu Hijo. Gracias porque nosotros gozamos de la bendición que dijo el Señor a Pedro y es extensiva a nosotros. Somos bienaventurados, somos inmensamente felices, porque gracias a la obra de tu Espíritu Santo hemos entendido y hemos conocido que Jesucristo es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Y confesamos hoy ya para la gloria del Padre en imperfección, pero deseamos ese día cuando tu Hijo venga a llevar a tu iglesia y en aquel día glorioso que ya describe tu palabra, vamos a rodear el trono y proclamar a una sola voz: al Cordero sea la honra, la gloria, el honor, la riqueza y el poder, porque Él con su sangre nos ha redimido de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Bendícenos al salir de aquí, bendice nuestras actividades, nuestras vidas, bendice los ministerios de esta congregación, suple las necesidades económicas también para lo que continuamos haciendo. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.